Se han aprobado las propuestas de la eliminación de subsidios, eliminar totalmente el subsidio de la canasta básica. El popular personaje humorístico cubano de Pánfilo Epifanio seguramente estará muy triste por estos días y no le faltan razones para estar entre deprimido e histérico. El gobierno cubano ha anunciado medidas económicas que cambiarán la vida de todos o de una gran mayoría de personas en la isla. La más impactante, pues parece que más pronto que tarde diremos adiós a la famosa libreta de abastecimiento, o como se le conoce en Cuba, sencillamente, la libreta. Sí, esa misma libreta que durante décadas ha sido el salvavidas para miles o quizás millones de familias, criticada y defendida casi al mismo tiempo, odiada y amada casi a partes iguales. En este video te comentamos al respecto y analizamos a profundidad las posibles implicaciones de este hecho. No te vayas, que ya arrancamos. La noticia es muy fuerte y ha circulado como pólvora por las calles cubanas. Van a quitar la libreta. Ahora sí lo van a hacer. Según el primer ministro Manuel Marrero Cruz, que parece que está pasando un curso psicológico para dar malas noticias tratando de no crear una auténtica desbandada o pánico general, este cambio será gradual, será producto a producto, pero con una promesa clara: no hay marcha atrás. Se han aprobado las propuestas de la eliminación de subsidios. Es decir, esto es un equipo de trabajo, se han identificado todas las propuestas de ir eliminando el subsidio a los productos, a los servicios, a las cosas, para ir entonces dirigir desde el gobierno los subsidios a las personas que lo necesitan. Eliminar totalmente el subsidio de la canasta básica. Pero el tema es muy complicado, porque no solamente habría que subsidiar a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Prácticamente una mayoría de los trabajadores, sobre todo los presupuestados, su salario no le permitirían cubrir esa diferencia. Entonces, todo esto lo hemos estudiado, están las propuestas, cómo esto impacta en el presupuesto, porque habría que subsidiar a las personas, estamos buscando los mecanismos y lo iremos implementando poco a poco, producto a producto, pero ese camino a ir eliminando los subsidios no tiene marcha atrás. Esta libreta, que garantizaba el acceso subsidiado a alimentos básicos como arroz, pan, huevos, sal y azúcar, entre otros productos, al parecer quedará en la historia según la pretensión de los que dirigen el país. No es poca cosa, porque la libreta ha sido parte fundamental de la historia y la vida en Cuba desde hace muchísimas décadas, casi desde el inicio mismo de la Revolución cubana. El anuncio de los mandamases en Cuba ha sido bastante explícito, aunque a decir verdad, desde que se cayó el campo socialista a finales de los 80 y principios de los 90 del siglo XX, se ha regado varias veces la bola de que van a quitar la libreta y eliminar, por tanto, los subsidios. Esa información, que circulaba como rumor en Cuba de manera bastante frecuente, se convertía entonces en la comidilla de las personas en las calles, en el susto de muchas familias y también en el susto de muchos bodegueros que no viven precisamente de la libreta directamente, sino de hacer acopio por la izquierda de los productos subsidiados. Ya saben a lo que me refiero. Pero esta vez hay algo radicalmente diferente. Las noticias sobre la libreta no son un simple rumor callejero. El gobierno está hablando claro y parece que no se trata de especulaciones, sino de algo que viene y pinta feo. Aunque, a decir verdad, es algo que está pasando desde hace rato, esto del fin de la libreta, de manera casi silente, pues año a año la conocida libreta de abastecimiento cada vez sirve para menos. Particularmente en el último lustro, su funcionamiento ha sido golpeado drásticamente, pues cada vez se otorgan menos productos racionados en el país. Por la crisis seguramente, y no sabemos si también por una decisión gubernamental solapada, la libreta se ha ido quedando poco a poco sin contenido. Es un proceso que, sobre todo, se hizo más explícito tras el año 2008, cuando Raúl Castro asumió el poder en Cuba en sustitución de su hermano Fidel, y Marino Murillo comenzó a hablar sin titubeos sobre eliminar subsidios para salvar la economía cubana. A partir de todas aquellas declaraciones económicas realmente impopulares, como el proceso de disponibilidad laboral, recuerdan, Marino Murillo fue visto como el tipo malo de la película. También lo usaron como el tipo malo de la película del ordenamiento. Pero lo cierto es que Murillo ha servido de tapadera, o ha sido el rostro que han mostrado para que cogiera los golpes y las críticas los que verdaderamente mandan y deciden en el país. Esta idea de eliminar subsidios poco a poco, a veces con pasos adelante y pasos atrás, con titubeos, no es una idea de Murillo, sino de gente con mucho más poder, como el propio Raúl Castro. Conviene no olvidar eso,
Aunque sea Raúl Castro el que salga en el video diciendo que nadie quedará desamparado, en la práctica sus secuaces, desde hace años, han estado desmontando un grupo de medidas y servicios que han hecho ese desmontaje a la población aún más vulnerable de lo que siempre ha sido. Este ha sido un juego de hace mucho tiempo, no es cosa ni de un día ni de un año. Han ido progresivamente rebajando y rebajando todo lo que se ofrecía por la libreta. Y algunos sospechan que lo hicieron no solo obligados por la crisis, sino también para que el planazo de quitar la libreta no fuese tan duro de digerir por la gente, para una población acostumbrada al paternalismo estatal. Con la libreta están aplicando aquello de la rana en el agua tibia que he contado tantas otras veces y que funciona perfectamente como metáfora de la realidad cubana desde hace años. Seguramente muchos de los que están viendo este video ahora mismo se preguntarán, oye, pero si la libreta es una mamarrachada y una cosa feísima, eso no sirve para nada. Y es verdad que la libreta no debería existir, pero eso si Cuba fuese una nación y un país normal. Pero la verdad es que no lo somos. Y en este Frankenstein político y social que es la Cuba de hoy, la libreta siempre ha sido una especie de asidero para muchísima gente. La pregunta clave es, ¿qué pasará con las familias que dependen en gran parte de la libreta para sobrevivir? Ya sé que hay un montón de detractores de esta libreta de abastecimiento, pero la verdad hay que reconocerla. La libreta de abastecimiento ha servido como un precario salvavidas para mantener la subsistencia y meramente a flote a millones de familias en Cuba. El declarado fin de la libreta es un verdadero terremoto social, o podría serlo, además de que elimina una curiosidad histórica, una anomalía que, como tantas otras anomalías en Cuba, se convirtió en una pieza clave del funcionamiento de la nación y de la sociedad en su conjunto. Marrero asegura que los subsidios se redirigirán a las personas más vulnerables, pero estas declaraciones del fornido primer ministro cubano dejan muchísimas dudas en el aire. ¿Qué determinarán ellos como vulnerables en Cuba, donde cada semana que pasa se engrosa el número de personas que viven en la pobreza, donde hay un montón de ancianos, una población muy envejecida y empobrecida? Es totalmente cierto que la libreta es un sistema de repartir bastante deficiente, porque iguala a muchas personas que no son iguales entre sí, que no tienen la misma situación de ingresos o económica. Pero la experiencia de cómo funciona todo en Cuba hace que mucha gente tenga dudas razonables, dudas lógicas, de si se podrá, en el contexto actual, implementar un sistema más justo que realmente ayude a quien más lo necesite. Con el desbarajuste y la corrupción actuales, es de creer que el fin de la libreta no marque un mañana mejor, sino que pasemos en Cuba de estar en Guatemala a Guatepeor. El mismo Marrero admite que los salarios no alcanzan para cubrir los precios reales de esos productos, de los productos de la libreta, en un mercado que no esté subsidiado. Y no se trata solo de los salarios mínimos, que ya ni de broma alcanzan, sino incluso de los salarios más altos y los salarios medios, obviamente. El que tenga un pie puesto en la realidad cubana sabe que el cubano común vive de la lucha y el invento, cuando no puede vivir de lo que algunos llaman, con mucho humor popular, la fe. La fe, familia en el exterior. En otras palabras, para la mayoría de los cubanos comprar lo básico será un lujo. Corrección, comprar lo básico ahora mismo en Cuba ya es un lujo. Cuando la libreta esté bajo 6 pies de tierra será casi imposible, o al menos eso es lo que avisoran muchísimos cientistas sociales en la isla. Todo parece indicar que el 2025 será un año durísimo, la historia durísima de los años más recientes en Cuba. No hemos visto en las últimas declaraciones de los funcionarios cubanos noticias realmente alentadoras para la gente, sino anuncios de recortes que harán la vida de las personas un poco peor, aunque estén encaminados, supuestamente, esos anuncios, a mejorar la macroeconomía del país. No solo hay que temerle al final de la libreta, sino también a lo que serán capaces de hacer los que gobiernan el país para mantenerse en el poder, a pesar del descontento que generarán medidas como estas. Con cada vez menos apoyo popular y tomando medidas que generan más descontento, no se les ve por la labor de dar un paso al lado, sino todo lo contrario. Han tenido el poder todo el tiempo y no parece que tengan deseos de dejarlo a un lado. La mezcla de aferramiento al poder que tiene la dirigencia cubana, con el aumento del descontento social, crea una mezcla explosiva que realmente provoca pavor a cualquier analista. Prácticamente ya nadie puede citar ni acordarse de aquellas palabras de socialismo próspero y sostenible. Si alguien tenía alguna duda de lo que se viene, el futuro invita a largarse del país lo más pronto posible, hacia donde sea y como sea. Pero lamentablemente esa es una solución que no aplica para todos. Hay quien no puede irse del país aunque quiera. Al parecer, estos señores, a los que les gusta hablar de planificación económica, lo que están planificando para 2025 y lo que venga es la nada absoluta. Una roca más en la ya pesada mochila que carga cada cubano en esa lucha diaria por la sobrevida. Pensar en esos millones de jubilados que cobran casi lo mínimo, sin libreta,
sin subsidios, con apagones, con castigo y recorte a las MIPYMES. Es un cóctel terrorífico lo que viene para mi país. Este paquete de medidas, entre las cuales el fin de la libreta es solo un anuncio más, aunque realmente significativo, llega en un contexto de crisis profunda, una crisis que se expresa en algunas esferas de manera muy clara. La producción de alimentos cae, el turismo no despega, de hecho, se contrae. Los apagones han ido de mal en peor en 2024 y por lo tanto han afectado la actividad productiva. Cuba vive una oleada migratoria que es la mayor de su historia y que ha dejado al país cada vez con menos profesionales y con menos personas en edad reproductiva y laboral. Desde el gobierno se insiste en que estas medidas están destinadas a reimpulsar la economía, pero eso mismo dijeron con la tarea de ordenamiento y en cada paquete de medidas que han aprobado desde entonces sin que tengan efectos positivos. Los resultados o los antirresultados de todas esas decisiones políticas y económicas han evaporado lo que siempre se llamó desde el gobierno confianza del pueblo en su revolución. Sería interesante tener estadísticas fiables sobre cuánto apoyo tiene el gobierno cubano, pero en Cuba es imposible acceder a esos datos, si es que existen, y es imposible hacer encuestas científicamente válidas sin la anuencia del Partido Comunista. Cuba está atravesando uno de sus momentos más difíciles en décadas. Con la eliminación de la libreta, el panorama para el futuro inmediato parece más sombrío todavía. Ya sé que muchas personas piensan, y no les falta razón, que la libreta de abastecimiento creada a inicios de los 60 fue una jugada maestra de Fidel Castro. No intentaba crear un sistema más justo de distribución de productos, sino que se trataba del establecimiento de un mecanismo de control social, una obra de ingeniería social sencilla pero efectiva. Pero este es un tema para abordar en otro video. Más allá de complicadas ideas sobre el control social, el resultado final fue que la libreta se convirtió en una parte central de la vida de los cubanos. Y repito la idea, la libreta nunca fue un cómodo buque de salvamento, sino una precaria balsa o una tablita donde flotar y no hundirse. ¿Qué opinas de la eliminación de la libreta en Cuba? ¿Crees que ayudará o que complicará aún más la vida en la isla? ¿Crees que es una solución? ¿Cómo crees que terminará la idea del gobierno de subsidiar personas y no productos? Déjamelo en los comentarios porque quiero saber tu punto de vista. Y si te interesa seguir de cerca lo que pasa en Cuba, suscríbete a Noticias Cuba, activa la campanita y dale un like a este video. Nos vemos en un próximo material de Noticias Cuba. Chao.